Bueno, buen día, ¿cómo andan? Bueno, entonces, vamos a continuar donde nos habíamos quedado en la clase de ayer. Sí. Recuerden que ya hemos terminado de dar todo lo que teníamos que saber acerca del aparato reproductor femenino en una mujer fértil. Habíamos hablado también de menopausia y habíamos terminado de hablar en la clase anterior de anticoncepción. Así que, como para cerrar ese tema y así podemos empezar con la parte de embarazo, vamos a ver algunas alteraciones que pueden ocurrir en el ciclo menstrual de una mujer. Una de las preguntas, por ejemplo, que el profe hace en los orales es, pregunta, ¿qué es un ciclo anovulatorio? ¿Está? Entonces, por ejemplo, puede ser que les esté preguntando acerca de anticonceptivos orales, que habíamos dicho que en la clase anterior, que es una de las preguntas que el profe suele tomar, y habíamos dicho que los anticonceptivos orales, por ejemplo, producen ciclos, pero donde no hay ovulación. Bueno, eso lo podemos llamar ciclos anovulatorios, que generalmente ocurren sin los fármacos, obviamente. Suelen ocurrir algunos ciclos al inicio de la pubertad, ¿ah? Puede ser que ocurran estos ciclos, o meses o años antes de la menopausia. ¿Cuál va a ser el problema acá en un ciclo anovulatorio? El pico de LH que va a tener el paciente, la paciente, no va a ser suficiente para que haya ovulación, ¿no? Recuerden que el pico de LH se producía cuando había una alta cantidad de estrógenos en la sangre. Dijimos que era la cantidad de estrógenos tenía que ser mayor a 150 a 200 picogramos por mililitro, ¿tá? Si la cantidad de estrógeno no es suficiente, se va a estimular la liberación de LH, pero no en cantidad suficiente, ¿tá? Así que eso quizás no sea suficiente para que las células de la teca interna y de la granulosa comiencen a sintetizar progesterona y por lo tanto no se va a desencadenar la ovulación, ¿tá? Lo que sí vamos a observar es que van a persistir las variaciones cíclicas del ciclo menstrual, o sea, la secreción de hormonas a lo largo del ciclo, pero con modificaciones. Por ejemplo, no se va a desarrollar bien el cuerpo lúteo, va a haber baja secreción de progesterona, que es lo que les conté recién, y el ciclo menstrual suele ser más corto, ¿está? Así que esas van a ser las características de un ciclo anovulatorio, que ahí les dije el organismo por qué se podría producir, pero recuerden, los anticonceptivos orales también pueden provocar este tipo de ciclos, ¿ya? Ahora, algunos otros términos que por ahí hemos estado utilizando en otras patologías, como por ejemplo la dismenorrea. La dismenorrea entonces significa presencia de dolor durante la menstruación. Después, por ejemplo, cuando vimos hipo e hipertiroidismo o algunas alteraciones de la hormona de crecimiento, hemos visto términos como amenorrea, oligomenorrea, menorragia, por ejemplo, que ahora lo vamos a aclarar un poquito mejor. Por ejemplo, ¿qué sería la amenorrea? Vamos a decir que es la ausencia de menstruación por más de 90 días. Yo les había dicho 3 meses, así que obviamente es lo mismo. Entonces, si una mujer no menstrua por más de 3 meses, eso ya se considera amenorrea, y si no se cumplió, entonces habitualmente no está cumpliendo su ciclo ovárico normal, pero no pasaron los 3 meses, le llamábamos oligomenorrea, ¿no? Pero bueno, fíjense que acá la definición de oligomenorrea es un poquito diferente, si es que le tenemos que explicar al profe. Fíjense que la oligomenorrea es la presencia de ciclos menstruales más largos, suelen ser ciclos menstruales que duran más de 45 días, por lo cual la paciente va a tener menor número de menstruaciones al año. Habitualmente tendría que menstruar una vez al mes, más o menos, ¿está? Si menstrua menos de 12 veces al año, eso se considera oligomenorrea, ¿está? Y obviamente, fíjense que es porque un ciclo dura más de un mes y medio, más o menos, ¿está? Por otro lado, vamos a tener otro término que es la hipomenorrea, ¿tá? La hipomenorrea es la disminución de la cantidad de flujo menstrual. Entonces,
La oligomenorrea es cuando la mujer menstrua menos veces durante el año. Y la hipomenorrea es la disminución de la cantidad de menstruación durante su ciclo menstrual. Vamos a suponer que la mujer va a la consulta a esta paciente y le dice, no doctor, yo menstruo todos los meses, pero en vez de ocupar, no sé, 3 toallitas por día, apenas ocupo 1 por día, por ejemplo. ¿Tá? Entonces la mujer se da cuenta que está menstruando una menor cantidad. Por otro lado, vamos a lo que es el aumento de la menstruación, vamos a tener la polimenorrea. La polimenorrea sería lo opuesto a la oligomenorrea, es decir, la paciente va a tener ciclos menstruales más cortos, que duran menos de 28 días, por lo cual hay mayor número de menstruaciones al año, ¿está? Que va a ser diferente a hipermenorrea. La hipermenorrea es el aumento de la cantidad de flujo menstrual. Así que oligomenorrea sería básicamente lo opuesto a polimenorrea y hipomenorrea sería lo opuesto a hipermenorrea. ¿No? Hipermenorrea entonces es el aumento de la cantidad de flujo menstrual. La paciente, por ejemplo, le va a decir, doctor, habitualmente yo me ocupaba, no sé, como les dije, 3 toallitas por día habitualmente. Ahora empecé a ocupar 6, empecé a ocupar 7. O sea, se nota que es abundante la cantidad de menstruación. Tenemos que diferenciar la hipermenorrea de la menorragia. La menorragia va a ser el aumento de la duración de la menstruación. Dijimos que habitualmente la fase menstrual o menstruación tenía que durar unos 5 días. Si la paciente le dice, doctor, hace 15 días, hace 8, hace 10 días que estoy menstruando, eso ya es una menorragia, ¿no? Y por último, tenemos que diferenciar la menorragia de la metrorragia. La metrorragia es una hemorragia vaginal realmente, no es flujo menstrual, realmente es una hemorragia o vaginal o procedente del útero que no está asociada al ciclo menstrual. O sea, ocurre en cualquier otro momento, pero no deriva del flujo menstrual. Nos vamos a dar cuenta por ahí porque nosotros dijimos que habitualmente el flujo menstrual, una de las características es que no se coagulaba, ¿está? Porque tenía mucha cantidad de fibrinolicina. Si nosotros vemos que esta secreción que está teniendo la paciente se coagula muy fácilmente, podría ser una metrorragia. ¿Tá? Habría que averiguar la causa de esa hemorragia porque si es muy abundante podría llevar a que la paciente entre en shock, o sea que le baje mucho la presión arterial. Así que bueno, algunos términos a tener en cuenta. Algunos de estos términos que les estoy contando ahora también aparecen en el bolillero del oral, así que de paso ya lo tenemos completo por ese lado. ¿Tá? Igual vamos a repasar el bolillero y van a ver que aparecen algunos de estos términos, no todos. ¿Tá? Perfecto, entonces. Así que ya vimos, si ustedes recuerdan, las funciones del aparato reproductor femenino, dijimos que era preparar al cuerpo para la gestación, que eso lo hicimos al estudiar el ciclo ovárico, el ciclo endometrial. Después dijimos que otra de las funciones que tenía el aparato reproductor femenino era el embarazo, el parto y la lactancia. ¿Ah? La parte de la lactancia, recuerden que ya la habíamos estudiado cuando vimos oxitocina y prolactina. Nos está quedando por estudiar la parte del embarazo y del parto. ¿Está? La realidad es que la profe Beligoy, el año pasado es la que dio esta clase, la que le dejó el video, van a ver que lo del embarazo está un poco por arriba, digamos, bastante tranqui, así que van a ver que no es un tema muy profundo que tienen que estudiar, ¿está? Vamos a ver un poco. Como yo les dije ayer, hagan mucho hincapié en la parte de ciclo ovárico, de ciclo endometrial, la parte hormonal, la parte endocrina. Eso es como lo más importante. Esto con que sepan algo, ya creo que va a ser suficiente. Entonces, empecemos por el principio. Al embarazo, nosotros también le podemos llamar gestación, o preñez, o gravidez. Y si tenemos que definirlo, vamos a decir que es el periodo que transcurre entre la concepción, es decir, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, hasta el momento del parto. Eso sería entonces el embarazo. Hablemos un poquito acerca de la fecundación o
la fertilización o concepción. Recuerden que nosotros habíamos estudiado ya el aparato reproductor masculino, el cual me había formado los espermatozoides, después había expulsado del aparato reproductor masculino estos espermatozoides a través de la eyaculación. Habíamos dicho que estos espermatozoides se habían colocado en el interior de la vagina o del útero femenino, y ahí era donde ocurría la capacitación. Digamos que hasta ahí habíamos llegado. También vimos el acto sexual femenino, donde se produjo el orgasmo y ahí ocurrió la contracción del útero, y hasta ahí entonces habíamos llegado. Obviamente la mujer había producido, había liberado de los ovarios estos folículos de Graafier, por lo menos una parte, y lo va a liberar hacia el tercio distal de las trompas de Falopio. Así que vamos a estudiar un poquito de las trompas que hasta ahora no habíamos visto. Recuerden entonces que la fecundación, si la tenemos que definir, vamos a decir que es la unión del espermatozoide, que es el gameto masculino, con el óvulo, que es el gameto femenino. Y esto tiene que ocurrir en el, acá no se ve por la luz, pero dice tercio, 1/3, tercio distal de las trompas de Falopio. Así que hablemos un poquito desde el punto de vista anatómico e histológico acerca de las trompas de Falopio. Recuerden, ya vimos todo lo que es útero, vimos lo que es la vagina, vimos la vulva, que eran los genitales externos, así que nos quedaría, y los ovarios también, nos quedarían las trompas. Entonces, en cuanto a las trompas de Falopio, podemos decir que son órganos huecos y pares. En cuanto a sus medidas, tienen una longitud de 10 a 12 centímetros y un diámetro de 2 a 4 milímetros en su porción externa, digamos. Si no tenemos en cuenta lo que es la pared, tiene la verdad que una luz bastante pequeña. Fíjense, acá yo les hice el dibujito, ¿se acuerdan? El fondo del útero, y hay una porción, yo les había contado, había una porción de las trompas de Falopio que transcurre dentro del útero, que es lo que vamos a charlar ahora. Fíjense que les dibujé una sola de las trompas. Si estuviéramos mirando a la paciente de frente, sería la trompa del lado izquierdo, ¿no es cierto? Y bueno, de este lado estaría la trompa de Falopio del lado derecho. Entonces, recuerden que las trompas de Falopio van a estar ubicadas en la pelvis o en el abdomen, como ustedes le quieran llamar. Si hablan de la pelvis, me van a decir a ambos lados del útero, por encima de los ovarios. Y si hablamos desde las regiones abdominales, vamos a decir que están ubicadas en las fosas ilíacas derecha e izquierda. En cuanto a su división anatómica, fíjense que tenemos acá la porción fímbrica, que sería bien en el tercio distal de las trompas, la ampolla o porción ampular, la porción ísmica o istmo, y finalmente la porción intersticial o intraparietal, que es la que yo les dije que transcurría dentro del útero. En cuanto a la porción fímbrica o las fimbrias, como están viendo acá, también le podemos llamar extremidad ovárica o infundíbulo o pabellón. Eso va a depender del libro donde ustedes hayan leído. Esta porción fímbrica posee fimbrias que son como ven acá en el dibujo, como digitaciones, tienen como forma de dedos que parecen como si fuera, si yo tuviera, imagínense que este es el ovario y mis dedos fueran las fimbrias, parecen como si abrazaran al ovario, como si lo envolvieran. Incluso si miran, a simple vista parece que el ovario y las fimbrias están unidos por la serosa. La función de esta porción fímbrica va a ser recoger al ovocito 2 durante la ovulación. Recuerden que yo les había contado que durante el día 14, que cuando se produce la ovulación, dijimos que se libera un ovocito 2, no un óvulo, y varias capas de célula de la granulosa, a la cual le pasábamos a llamar corona radial. Luego, si nos vamos más hacia adentro, vamos a tener la porción ampular, o también llamada ampolla, como ven acá, que es una zona dilatada de la trompa, y es ahí donde se va a producir la fecundación. Vamos a tener la porción ísmica, o istmo, que tiene gran longitud, es bastante larga, pero es muy estrecha.
¿tá? Y llega hasta el útero. Y acá hay un dato como importante. Si el ovocito 2, por ejemplo, no es fecundado, al tener la corona radiata y eso, no va a poder atravesar esta porción ítmica. Así que, sí o sí, el ovocito 2 tiene que ser fecundado por el espermatozoide. El espermatozoide va a llegar, ¿no es cierto?, desde el útero hasta esta ampolla, porque si no, el ovocito 2 no va a poder atravesar el resto de la trompa de falopio. Es muy grande. Ovocito 2 más todas las células de la granulosa, o lo que sería ahora la corona radiata, no va a poder pasar por ahí, ¿tá? Porque el istmo básicamente es muy estrecho, ¿no? Muy fino para pasar. Y después, como ven acá en el dibujo, tenemos una porción intraparietal, fíjense, que transcurre dentro de la pared del útero. Esta porción intraparietal también le pueden llamar oviducto intramural o intersticio, como ustedes quieran, y atraviesa la pared del útero hasta llegar a la matriz, ¿tá? Hasta, básicamente, entra en contacto con lo que sería el fondo del útero. Eso entonces sería desde el punto de vista anatómico. Ahora, como estamos diciendo que las trompas son órganos huecos, como siempre vamos a estudiar de la luz hacia afuera y vamos a encontrar que su pared está formada por una mucosa, una muscular y una serosa. Básicamente son las mismas capas que vimos en el útero. Lo que pasa es que en el útero se llamaba endometrio, miometrio y perimetrio, pero básicamente eran estas capas que estamos viendo acá. Entonces, en el caso de la mucosa, va a tener un epitelio cilíndrico simple ciliado con células caliciformes. ¿Tá? En el útero, por ejemplo, era un epitelio cilíndrico simple ciliado. ¿Tá? Acá tiene abundantes células caliciformes. Recuerden que las cilias, el movimiento que van a tener, piensen que va a cumplir la misma función que cuando vimos epitelio respiratorio. ¿Tá? Las cilias se mueven, así que pueden transportar cierto contenido. ¿Tá? En este caso, las cilias, al moverse, me van a transportar el óvulo fecundado hacia el útero, o sea, desde el tercio distal de las trompas hacia el útero para posteriormente la implantación, ¿no? Eso sí es que hubo fecundación. Si no hay fecundación, como les dije, el ovocito 2 y las células de la granulosa no van a poder llegar hacia el útero. En el caso de las células caliciformes, ya sabemos que van a secretar moco. Ya vamos a ver que este moco me va a servir para la nutrición de este blastocisto o mórula. Ya le vamos a ir poniendo nombre. Podemos decir embrión de todas maneras. Cuando esté luego de la fecundación, los primeros días antes de la implantación, bueno, se va a tener que nutrir con este moco que van a producir las células caliciformes. Así que fíjense, el huevo o cigoto se va a nutrir durante los primeros 7 días durante el recorrido que haga por la trompa antes de implantarse en el útero. Fíjense que debajo del epitelio vamos a tener una lámina propia de tejido conectivo laxo. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, vamos a tener una capa muscular, que vamos a tener dos capas de músculo liso, una interna circular y una externa longitudinal. Y finalmente la serosa, que como toda serosa está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, tejido adiposo, ¿tá? Y como siempre, mesotelio, que es un epitelio plano simple. ¿Tá? Entonces, ¿cuál va a ser la función que van a tener estas trompas de falopio? Recuerden que van a transportar espermatozoides hasta la ampolla. Recuerden que los espermatozoides se van a transportar desde el útero hasta la ampolla, donde ahí se supone que está el ovocito 2 esperando ser fecundado. ¿Ah? En el tercio distal, como le dije, de las trompas de falopio, en la ampolla, se va a producir la fecundación y también las trompas van a servir para la nutrición del cigoto en la primera semana de embarazo, o sea, previo a la implantación, que ya vamos a estudiar ese tema. ¿Ah? Así que, relacionemos lo que estuvimos diciendo acerca de aparato reproductor masculino y femenino. Si ustedes recuerdan, como les adelanté hace un rato, yo les dije que
durante el acto sexual masculino. Recuerden que había una de las fases que era el orgasmo masculino, que se dividía en emisión y eyaculación. Recuerden que la emisión era donde se contraía el conducto deferente, se contraían las vesículas seminales y la próstata, y se formaba el semen. Ahí van a estar los espermatozoides. Luego venía la eyaculación, que era la expulsión del semen a través de la uretra peniana. Esto era por la contracción de los cuerpos cavernosos del pene. Perdón, cuerpo esponjoso. Entonces, dijimos que este semen se expulsa hacia el aparato reproductor femenino y vamos a continuar a partir de ahí. ¿Está? Algo yo ya les adelanté cuando vimos masculino. Entonces, luego de la eyaculación, es decir, del acto sexual masculino, que el orgasmo, como les dije recién, el semen es depositado en la vagina. Y habíamos dicho que las prostaglandinas que se secretaban en ese semen favorecen la contracción retrógrada del útero. Entonces yo les había contado que el sistema nervioso simpático y la oxitocina producían la contracción del útero durante el orgasmo femenino. Pero las prostaglandinas que hay en el semen hacen que el útero se contraiga de forma retrógrada. ¿Qué significa eso? El útero, en vez de contraerse desde el cuerpo hacia el cuello, se empieza a contraer al revés. Desde el cuello hacia el cuerpo, sería hacia el fondo, para favorecer que los espermatozoides luego vayan en ese sentido. Recuerden que las prostaglandinas eran producidas por el semen. Una vez que el semen, recuerden, esté depositado en la vagina, se coagula. Acuérdense que esto es debido a la presencia de fibrinógeno que tiene ese semen. Acuérdense que el fibrinógeno se va a convertir a fibrina por medio de la proteína de la coagulación. Recuerden, el fibrinógeno era sintetizado por las vesículas seminales y la proteína de la coagulación era sintetizado por la próstata. Se juntaban estos dos mecanismos y ahí entonces el semen se coagula por unos 20 a 30 minutos. Luego de eso, recuerden que se iba a producir la licuefacción del semen o la lisis del coágulo de semen, como ustedes le quieran llamar, gracias a la fibrinolicina que se encarga de degradar a la fibrina. Así que ahí se liberaban los espermatozoides y luego de eso se iban a capacitar. Recuerden que en la capacitación los espermatozoides tenían un adelgazamiento de la membrana plasmática del acrosoma, había aumento de la captación de calcio. Ese calcio iba a ser utilizado por los microtúbulos para darle más movilidad al espermatozoide. Recuerden que el espermatozoide habitualmente tiene una forma de moverse en forma de tirabuzón. Eso es bastante lento. Al producirse la capacitación, yo les había dicho que los espermatozoides adquirían como un movimiento de látigo, que hacen que se muevan más rápidamente. Una vez que los espermatozoides se capacitan, atraviesan el útero, como les dije, desde el cuello hacia el cuerpo, y ingresan por la trompa de falopio y se dirigen hacia el tercio distal. Ahí se supone que está esperando el ovocito 2 con la corona radiata, ¿no es cierto? Que era varias capas de las células de la granulosa. Entonces, cuando el espermatozoide llega, millones de espermatozoides llegan al ovocito 2, ahí en el espermatozoide se va a romper el acrosoma. Recuerden que el acrosoma yo les había contado que estaba ubicado en los 2/3 anteriores. ¿Sí? Imagínense que esta es la cabeza del espermatozoide y el espermatozoide viene así. En los 2/3 anteriores iba a estar esta vesícula, que era un lisosoma, que tenía enzimas como colagenasa, hialuronidasa. Bueno, este acrosoma se va a romper y se van a liberar estas enzimas como la hialuronidasa y otras enzimas proteolíticas. Las enzimas que están dentro del acrosoma y que ahora se liberaron van a permitir que el espermatozoide atraviese la corona radiata. Acuérdense, la corona radiata era lo que nosotros llamábamos células de la granulosa.
Después también se va a atravesar la membrana pelúcida. Recuerden que la membrana pelúcida no es otra cosa que la membrana basal del ovocito 2, que es colágeno, como siempre. Así que estas enzimas proteolíticas y esta hialuronidasa que están en el acrosoma, primero, por ejemplo, la hialuronidasa lo que hace es, como dice su nombre, degradar ácido hialurónico. Bueno, el ácido hialurónico es el que une a las células de la granulosa, así que es como que gracias a esta hialuronidasa, el espermatozoide se va abriendo camino entre las células de la granulosa. Después, por ejemplo, otra enzima que tiene es la colagenasa, para degradar el colágeno de la membrana pelúcida. Así que, de esa manera, logra llegar hasta el ovocito 2. Una vez que el espermatozoide logra llegar hasta el ovocito 2, se produce la fusión de ambas membranas plasmáticas, o sea, del espermatozoide y del ovocito 2. El ovocito 2 completa recién ahí su segunda división meiótica y se convierte en óvulo. Yo les había dicho que la mayoría de las veces nunca se llega a completar la ovogénesis en la mujer, ¿está? ¿Por qué? Porque si no hay fecundación, no hay segunda división meiótica. Así que, fíjense que acá, recién ahí el ovocito 2 con la fecundación se convierte en óvulo, ¿está? Y inmediatamente, ese óvulo no lo vemos mucho, porque inmediatamente comienza la mitosis, ¿está? Esa nueva célula que se formó, que tiene 46 cromosomas, que se produjo al unirse óvulo y espermatozoide, ya comienza la mitosis, ¿está? Que va a dar comienzo a el huevo o cigoto, ¿no? Recuerden ustedes que en embriología estudiaban que luego de la fecundación venía la singamia y la anfimixis, ¿está? Es decir, comenzaba la división celular básicamente. Así que relacionamos lo que estuvimos estudiando en masculino con lo que estuvimos estudiando en femenino para que se produzca la fecundación. Fíjense que acá en rojo, por las dudas, les puse que luego de la ovulación, o sea, de la fase folicular, o sea, luego de que se libera el ovocito 2 con una capa de las células de la granulosa, la fecundación se suele producir 24 a 48 horas después. Es decir, si la ovulación se produjo el día 14 del ciclo ovárico, en teoría la fecundación se produce entre el día 15 al día 16 más o menos, ¿está? O sea, ya comenzando la fase lútea, digamos. Entonces, una vez que se produjo la fecundación y que ya comienza la mitosis, ese huevo o cigoto que se va a formar se tiene que transportar hacia el útero para implantarse, ¿está? Así que veamos ahora básicamente la primera etapa del embarazo, básicamente lo que va a ocurrir en la primera semana, que es cuando el cigoto es transportado hacia el útero a través de las trompas de falopio. Esto dura más o menos unos 3 a 5 días. Y los mecanismos que vamos a observar acá son, por ejemplo, yo ya les dije que el epitelio de las trompas de falopio, el epitelio tubárico, como dice acá, tiene cilias. Así que esas cilias van a barrer, digamos, van a mover al cigoto en dirección al útero, ¿no? También dijimos que el epitelio de las trompas de falopio secreta moco, que me va a lubricar el transporte, va a hacer que el huevo o cigoto se deslice más fácilmente, y también me va a servir de nutrición para este huevo cigoto. Aparte entonces de las cilias y el moco que producen las trompas de falopio, el músculo liso de las trompas se va a contraer en forma peristáltica para favorecer el transporte. Recuerden, la palabra peristaltismo ustedes ya la conocen por digestivo. Cuando digo peristaltismo, no se va a contraer toda la trompa al mismo tiempo, sino que la trompa se va a comenzar a contraer desde la ampolla, digamos, desde la porción fímbrica hacia el útero, ¿tá? De esa manera, junto con las cilias, me va a ir transportando al huevo o cigoto. Perfecto, entonces.
Sabemos, recuerden, se produjo la ovulación el día 14, se produjo la fecundación más o menos el día 15 o 16, o sea, ya estamos en la fase lútea o progestacional del ciclo ovárico, así que por lo tanto, la progesterona que secreta el cuerpo lúteo relaja al músculo liso del istmo. Sí. ¿Vieron acá? Yo les había contado que el istmo es bastante estrecho de por sí, ¿tá? No tiene mucha luz. Lo que se vio también es que, por ejemplo, durante el acto sexual femenino se suele cerrar un poco, ¿tá? Así que también al principio como que va a impedir el pasaje de los espermatozoides, pero gracias a la progesterona se suele relajar, como les dije recién. Entonces, la progesterona que secreta el cuerpo lúteo me relaja un poco el músculo liso del istmo. Como les dije, este istmo, este músculo liso, se había mantenido contraído hasta 3 días posteriores a la ovulación. Así que de por sí, el ovocito 2 con la corona radiata no va a poder pasar por ahí porque ya es estrecho y también se había mantenido contraído este músculo liso, pero ahora por la progesterona se relaja un poco, ya hubo fecundación, así que el huevo cigoto va a poder pasar sin problemas por ahí. Mientras está transcurriendo todo este transporte a través de las trompas de falopio hacia el útero, el huevo cigoto se va a ir dividiendo y puede ir cambiando de nombre. Así que los ciclos de mitosis o de división celular que vamos a observar son: le vamos a llamar cigoto en las primeras 30 horas, por ejemplo, cuando todavía tiene 2 células. Después, más o menos las 40 horas luego de la fecundación, ya son 4 células las que vamos a tener. Continúa la división celular y más o menos a las 80 horas, 72 horas, recuerden que son 3 días, así que 3 días y medio, 4 días, ya vamos a tener entre 8 a 100 células. Fíjense cómo cada vez más rápida es la división celular. A partir de las 8 células en adelante, hasta las 100 células, le vamos a llamar mórulas. Así que cigoto, cuando tiene 2, 4 células, vemos cigoto, mórula de 8 a 100 células, y le podemos llamar blastocisto a partir de que tiene más de 100 células, y esto va a pasar más o menos cuando transcurrieron los 5 días de recorrido a través de la trompa. Y ya llegamos al útero para que más o menos en esos 2 días que nos faltan se produzca la implantación. Así que diferentes nombres. En embriología obviamente teníamos que ser correctos respecto a esto. A veces le decimos embrión en general, pero bueno. Embrión en realidad le vamos a llamar a los 6 días y medio a 7 días cuando está por ocurrir la implantación. Así que huevo cigoto cuando tiene entre 2 a 4 células, mórula entre 8 a 100 células, blastocisto más o menos a los 5 días, y obviamente tiene más de 100 células, y embrión ya cuando estamos más o menos a una semana de la fecundación, durante una primera semana de embarazo, y cuando está por ocurrir la implantación en el útero. Como les dije recién, ya estamos en el útero, ahí va a ocurrir la implantación. Esto va a ocurrir entre los 6 días y medio a 7 días luego de la fecundación. Recuerden, estaríamos si el día 14 fue la ovulación, fíjense que estaríamos ya en el día 21 de ese ciclo de la mujer. Si hablamos del ciclo de la mujer, primera semana de embarazo, pero sería el día 21 del ciclo ovárico. Recuerden que para que se produzca la implantación, las células trofoblásticas que van a rodear al blastocisto, recuerden que se fueron formando, van a secretar enzimas que van a digerir al endometrio. Acuérdense ustedes que el endometrio está preparado también para nutrir a este embrión que se va a implantar. Pensemos en este momento cómo está el endometrio. Recuerden que el endometrio en este momento se encuentra en fase secretora. ¿Por qué? Si el cuerpo lúteo está secretando progesterona, si el cuerpo lúteo del ovario está secretando progesterona, esa progesterona, recuerden que hizo
que el endometrio crezca, dijimos hasta unos 5 a 6 milímetros, que las glándulas endometriales se llenen de moco, así que van a tener un aspecto bien tumefacto, iban a ser glándulas en serrucho. Está el moco, recuerden que iba a ser un moco denso, que no era filante. ¿Está? Así que todas esas características están ocurriendo en el endometrio en este momento. ¿Para qué? Para que se implante este embrión. Así que el embrión, como les dije, el trofoblasto del embrión va a secretar enzimas que me van a digerir al endometrio y se van a implantar en el músculo liso del útero. Esto va a ocurrir en el tercio superior, dice acá en la luz, esto va a ocurrir, la implantación, en el tercio superior de la pared posterior del útero. Eso es lo habitual. Perfecto, entonces. Antes de seguir, les muestro un dibujito nomás. No es necesario que lo sepan igual, pero a ver acá. Perfecto. Entonces, ¿pueden ver la imagen ahí? Creo que se ve. Fíjense. Esperen, vamos a hacer un poquito menos de... Fíjense que acá les muestro, básicamente en un dibujito bastante sencillo, todo lo que estuvimos charlando hasta ahora. ¿Ah? Fíjense, a ver. Ah, perfecto. Sí, porque a veces se ve en negro, no sé por qué, como que por si está lento internet. ¿Ah? Entonces, fíjense, no sé si llegan a notar acá, muy chiquitito, ven acá que se ven las diferentes estadios. Pero bueno, con aumento vemos lo que va ocurriendo en cada parte más o menos, ven ahí, de la trompa de falopio. Si miramos con mayor aumento, fíjense que acá, luego de la ovulación, incluso podemos aumentar un poquito. Fíjense que acá incluso muestra el ovario, no es necesario que lo sepan, fíjense desde un folículo primordial, cómo fue madurando hasta un folículo terciario de Graf. Ese folículo terciario es el que se liberó, y después acá tenemos el cuerpo lúteo en este momento. Después, cuerpo albicans, que obviamente va a desaparecer. Está muy chiquitito dibujado, pero no importa. Lo que nos interesa es esto, que es, fíjense, durante el día 14 del ciclo ovárico, o sea, finalizando la fase folicular y entrando en la fase lútea, recuerden que se libera el ovocito 2 con una capa de células de la granulosa. Es liberado, recuerden, atrapado por las fimbrias y queda ubicado, ¿no es cierto?, en la ampolla de las trompas de falopio. Ahí ocurre, ¿no es cierto?, la concepción, como dice acá, la fecundación, e inmediatamente, fíjense que se unen ambos contenidos genéticos del óvulo y del espermatozoide. Ahí recuerden que se producía la segunda meiosis, y se formaba el óvulo. Inmediatamente, fíjense cómo ya comienza la división celular. Dijimos que entre 2 a 4 células le íbamos a llamar huevo cigoto. A partir de las 8 células a 100 células le íbamos a llamar mórula. Y después le empezábamos a llamar blastocitos. Mientras iba ocurriendo todo esto, fíjense cómo, gracias a los cilios que tienen el epitelio de la trompa de falopio y el músculo liso de la trompa de falopio, fíjense cómo se iba desplazando también al mismo tiempo todas estas células que van cambiando de nombre, básicamente. Finalmente, cuando ya es día 7 más o menos, ya estamos llegando, fíjense, al útero. Y después entonces se produce la implantación. Básicamente eso entonces es lo que estamos observando en este esquema, que fue lo que estuvimos relatando. Entonces, la parte de la implantación habrán visto en embriología, está bastante compleja, pero bueno, hasta ahí entonces lo que podemos decir acerca de este embarazo, ¿no es cierto? Ahora, un dato importante antes de ver la parte endocrina, que es la que nos interesa a nosotros. ¿Cuáles van a ser los cambios de la mujer, de la madre, digamos, que va a tener durante el embarazo? Esto sería lo más importante. Algunas de las cosas ya las estuvimos charlando, por ejemplo, en sangre, por ejemplo, cuando vimos oxitocina y prolactina, ¿está? Entonces, en el aparato reproductor
durante el embarazo, por ejemplo, aumenta el tamaño del útero de 50 gramos, que 40, 50 gramos, que era lo que pesaba en una mujer fértil, puede llegar a pesar hasta 1100 gramos durante todo el embarazo, al finalizar el embarazo. También aumenta el tamaño de las mamas. Recuerden que es por los estrógenos y por la progesterona, que vamos a ver que va a secretar la propia placenta también. Dijimos que era por la prolactina, la oxitocina, que se van a empezar a secretar también por el organismo. Todas estas hormonas de crecimiento, cortisol, todas estas hormonas en conjunto producía el aumento del tamaño de las mamas. También se va a producir el aumento del trofismo de la vagina con dilatación del introito. Recuerden que el introito sería el orificio de entrada de la vagina, que ya lo habíamos visto. En cuanto a los cambios del resto del cuerpo que no tienen que ver con el aparato reproductor, por ejemplo, esta mujer va a empezar a tener edemas, es decir, extravasación de líquido hacia el intersticio celular y va a empezar a tener acné, ¿no? Por el aumento de secreción de hormonas endógenas. ¿Ya? Recuerden que el tema de los edemas también tiene que ver con el aumento de la bulimia, que dijimos que iba a tener esta mujer. Puede aumentar de peso, ¿ya? Aproximadamente durante todo el embarazo, lo normal es que aumente 10 a 11 kilogramos. ¿Ya? Se considera normal 1 kilogramo más o menos por mes de gestación. Igual en el primer trimestre casi no va a haber aumento del peso. Se va a notar más o menos en el segundo y en el tercer trimestre, pero en total, más o menos tiene que ser lo normal, 1 kilogramo por cada mes de gestación. Así que si vemos una mujer que aumenta 15, 20 kilos durante el embarazo, eso ya no está bien. Recuerden que puede dificultar el parto. Otro de los cambios que va a ocurrir es el aumento del apetito debido al aumento de las necesidades nutricionales. Recuerden que la mujer necesita más vitaminas, necesita más nutrientes en general porque tiene que conseguir nutrientes para su metabolismo y para el del bebé. ¿Está? A ver. El aumento del tamaño de útero se debe a qué hormona? En realidad a varias. Dijimos que puede ser el aumento de la hormona de crecimiento, que se va a liberar acá. Dijimos también que puede ser por el aumento de los estrógenos, que lo vimos en la clase anterior. Los estrógenos pueden aumentar, dijimos, el trofismo del miómetro y el trofismo de la vagina. Así que hormona de crecimiento, que produce el crecimiento de todos los tejidos, y estrógenos, si hablamos específicamente de hormonas sexuales, estrógenos, ¿tá? Que me va a aumentar el tamaño del útero y el tamaño de la vagina. ¿Tá? Cuando vimos nuestro cuadrito de la clase anterior decía trofismo en vez de tamaño, ¿tá? O sea, produce crecimiento de útero y de la vagina. ¿Tá? De nada, de nada. En realidad, sin haber embarazo, de todas maneras, los estrógenos aumentan un poquito el tamaño del útero y de la vagina, pero no mucho. Ahora, durante el embarazo esto es mucho mayor. Otro de los cambios que van a ocurrir en la mujer es el aumento del metabolismo basal, que va a ser 15% mayor a lo normal. Recuerden que el metabolismo basal generalmente aumentaba por las hormonas tiroides. ¿Está? Acá va a ser por varias hormonas al mismo tiempo. Fíjense que puede ser por las hormonas tiroides principalmente, T3 y T4, que ellas se encargaban de su función habitual es aumentar el metabolismo basal. Podemos hablar de hormonas suprarrenales, como el cortisol y la aldosterona, por hormonas sexuales como los estrógenos y la progesterona. ¿Está? Varias hormonas entonces en conjunto me aumentan el metabolismo basal, o sea, diferentes órganos del cuerpo empiezan a trabajar más. Este aumento del metabolismo basal ocurre en la segunda mitad del embarazo y obviamente produce calor excesivo. ¿Ah? Recuerden que si aumentaba el metabolismo, también aumentaba la calorigénesis, o sea, la producción de calor. Así que por eso a lo mejor esta mujer tiene sofocos, digamos, un poco parecidos a los de la menopausia. ¿Tá? ¿Cuáles son los cambios que van a ocurrir en el aparato cardiovascular?
va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Tá? Fíjense que el gasto cardíaco va a ser un 30 a 40% mayor a lo normal y empieza a ocurrir a partir de la semana 27 de gestación más o menos. ¿Tá? Recuerden que un embarazo dura más o menos unas 40 semanas, ¿tá? Así que más o menos pasando la mitad de la gestación aumenta el gasto cardíaco. Recuerden que esto tiene que ver por dos cosas. Primero, porque estamos diciendo que aumentó el metabolismo basal. ¿Está? Ya de por sí, por ejemplo, por las hormonas tiroides, el nódulo sinusal va a trabajar más rápido, o sea que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, si piensan en el músculo cardíaco, va a tener mayor contractilidad, así que por esos dos lados me va a aumentar el gasto cardíaco. Pero recuerden que la paciente también va a tener aumento de la volemia. ¿Está? Recuerden que la volemia aumenta, la volemia va a ser un 30% mayor a lo normal. O sea, serían unos 1 a 2 litros de sangre más de lo que debería tener la mujer. Esto también ocurre en la segunda mitad del embarazo. Las causas del aumento de la volemia es el aumento de la actividad de la médula ósea, o sea, va a haber mayor eritropoyesis, o sea que van a tener más glóbulos rojos en la sangre, pero también va a aumentar la cantidad de plasma que tiene la sangre. Así que va a haber mayor eritropoyesis, pero esto no se va a notar tanto cuando le hacemos análisis de sangre a la mujer, porque va a haber mayor agua, mayor cantidad de plasma también en esa sangre. Recuerden que el plasma me va a diluir a los glóbulos rojos, entonces en esta mujer parece que tiene menor cantidad de glóbulos rojos, parece que tiene menor cantidad de hemoglobina. ¿Tá? ¿A qué se debe esa excesiva cantidad de plasma que tiene la mujer? Debido al aumento de la secreción de aldosterona y estrógenos. ¿Tá? Sobre todo la aldosterona. Ustedes recuerden que en los riñones y en los intestinos, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio en riñones y en intestinos. El sodio arrastra agua, así que también va a aumentar la reabsorción de agua y me aumenta la volemia. ¿No? Esa cantidad de plasma que tenemos en la sangre me diluye a los glóbulos rojos. Por eso parecen más bajos y parece que la hemoglobina de la paciente está baja. ¿Ah? Recuerden, no es anemia, es una hemodilución. Por eso cuando vimos segunda era, dijimos que los valores de hemoglobina, por ejemplo, para una mujer fértil, o sea, una mujer que no está embarazada, era de 12 a 16 gramos por decilitro. En cambio, en una mujer embarazada, dijimos que era de 11 a 15 gramos por decilitro. ¿Tá? Acuérdense, este aumento de volemia es lo que me va a producir los edemas que dijimos que puede tener esta paciente. ¿No? Se le hinchan los pies, por ejemplo. ¿No? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el aparato respiratorio? Por el aumento del metabolismo basal, que les conté hace un rato, va a aumentar el consumo de oxígeno. Recuerden que el VO2 es el consumo de oxígeno de los tejidos. Les recuerdo que en respiratorio dijimos que en reposo habitualmente los tejidos tienen que consumir 250 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Ah? Eso es en reposo. Bueno, acá el consumo de oxígeno va a ser un 20% mayor a lo normal. ¿No? Por otro lado, los tejidos, como están consumiendo más oxígeno, también van a producir más dióxido de carbono. Eso es el VCO2, ¿se acuerdan? VCO2 significaba volumen de producción de dióxido de carbono. Repasemos. Recuerden que lo normal cuando una persona está en reposo es que los tejidos produzcan 200 mililitros de dióxido de carbono por minuto. Así que consumo de oxígeno 250 mililitros por minuto. Volumen de producción de dióxido de carbono 200 mililitros por minuto. ¿Tá? Eso es una mujer fértil y en reposo. En el embarazo, fíjense que tanto el VO2 como el VCO2 van a ser un 20% mayor a lo habitual, digamos, a lo que sería en una mujer fértil. ¿Sí? Lo decimos más fácil. Los tejidos de la mujer, como están trabajando más, están gastando más oxígeno y produciendo más dióxido de carbono. Lo cual se va a notar, fíjense, en la PAO2,
la presión arterial de oxígeno va a estar baja, porque los tejidos están ocupando mucho oxígeno. La presión arterial de dióxido de carbono va a estar más alta, porque los tejidos están produciendo mucho dióxido de carbono. Recuerden, el oxígeno bajo y el dióxido de carbono alto, acuérdense que estimulan a los quimiorreceptores arteriales. Los quimiorreceptores de aorta y de carótida, les recuerdo, los quimiorreceptores arteriales, al activarse, principalmente por la baja cantidad de oxígeno, en segundo lugar, por la alta cantidad de dióxido de carbono, van a enviar una señal sensitiva o aferente que iba a viajar por los pares 9 y 10 hacia los centros vasomotores, perdón, hacia el bulbo donde están los centros respiratorios. ¿No? Y recuerden que esto me iba a aumentar la frecuencia respiratoria. Así que fíjense que debido a esto, la mujer embarazada tiene una frecuencia respiratoria un 20% mayor a lo que sería si no estuviera embarazada. ¿No? Por otro lado, la progesterona también aumenta la sensibilidad de la zona quimiorreceptora sensible. Recuerden que la zona quimiorreceptora sensible está en la región dorsal del bulbo raquídeo, en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Así que tenemos, de por sí, baja cantidad de oxígeno en sangre, alta cantidad de dióxido de carbono. Por otro lado, la zona quimiorreceptora sensible que está en bulbo es más sensible todavía a los gases, al dióxido de carbono, gracias a la progesterona. Después, el crecimiento del útero, ese es otro problema, comprime a las vísceras abdominales. O sea, no sé si ustedes vieron, capaz que seguramente recordarán que en el último trimestre del embarazo una mujer prácticamente no puede respirar bien, digamos, y va todo el tiempo al baño, a hacer pis, a orinar. ¿Por qué? Imagínense que el útero, al ir creciendo, me va a comprimir las vísceras abdominales, me va a aumentar la presión intraabdominal. Recuerden ustedes que si la presión intraabdominal aumenta mucho, no le va a dejar descender tanto al diafragma. Así que esta mujer va a tener taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, pero con ventilaciones superficiales, cortitas. ¿Está? O sea, esta mujer va a tener taquipnea, pero con hipopnea. ¿Está? Ventilaciones superficiales, porque el diafragma no puede contraerse y descender tanto porque está el bebé. ¿Ah? Eso por un lado. Por otro lado, porque la mujer va todo el tiempo al baño. Y de vuelta, el bebé está aumentando la presión intraabdominal acá y comprimiendo a la vejiga. ¿Está? Así que la vejiga se llena un poquito y ya se desencadena el reflejo miccional. Todo por ese útero que está muy aumentado de tamaño por el bebé. Así que al crecer el útero, como les dije, comprime las vísceras abdominales y aumenta la presión intraabdominal, lo cual empuja el diafragma hacia arriba y disminuye la amplitud de las ventilaciones. Así que pueden anotar ahí, está, esta paciente, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, va a tener taquipnea, por lo que les conté hace un ratito, ¿está? Por la disminución del oxígeno en sangre y el aumento del dióxido de carbono. Por otro lado, la zona quimiorreceptora sensible es muy sensible gracias a la progesterona. Eso me habla de la taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria. Por otro lado, la paciente va a tener hipopnea. Recuerden que hipopnea significaba disminución de la profundidad de la ventilación, o sea, ventilaciones superficiales. Porque el diafragma no tiene mucho margen para descender, incluso está como más hacia arriba. ¿Qué va a pasar en el aparato urinario? Va a aumentar la formación de orina, porque aumentó la ingestión de líquidos, por aumento de la producción de metabolitos. Recuerden que el metabolismo basal está aumentado. El índice de filtración glomerular, fíjense, aumenta un 50% por encima de lo normal. Recuerden que tiene que ver con la mayor volemia y gasto cardíaco que tiene esta paciente. Recuerden, si me aumenta la volemia y el gasto cardíaco, me va a aumentar la presión arterial, me va a aumentar el flujo sanguíneo renal, me va a aumentar el flujo plasmático renal, me va a aumentar la presión hidrostática glomerular y me va a aumentar
el índice de filtración glomerular, ¿verdad? Esto nos pasa a nosotros cuando tomamos mucha agua. Imagínense esta paciente que ya de por sí tiene mucha sangre en su cuerpo, mucha volemia, ¿no? Si yo ahora me tomo 2 termos de mate ahora al mediodía, y voy a querer ir al baño seguro porque aumentó mi volemia. Bueno, en esta mujer pasa lo mismo, pero por todo lo que estuvimos contando. Recuerden que también había liberación de aldosterona en este organismo, así que recuerden, aumenta la reabsorción de sodio, cloro y agua también en un 50% por la aldosterona, ¿no? Así que bueno, y de por sí, como ya les dije, la paciente va a ir cada rato al baño, sobre todo en el tercer trimestre, por el aumento de la presión intraabdominal que me comprime a la vejiga. Así que bueno. Perfecto, entonces. Estos son los cambios que va a sufrir la mujer durante el embarazo. Muchos de estos ya lo estuvimos charlando en otros temas, pero bueno, ahora juntamos toda la información. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte endocrina. Yo ya les había adelantado, por ejemplo, que la placenta era un órgano endocrino también, ¿no? Vamos a separar a la parte endocrina, las hormonas del embarazo, fíjense, en el primer trimestre del embarazo y luego en el segundo y en el tercer trimestre, ¿no? Vamos a hacerlo así. En el primer trimestre del embarazo, la síntesis de las hormonas endocrinas que vamos a ver ahora va a estar a cargo de las células trofoblásticas del blastocisto. Recuerden el embrión, el blastocisto que se iba a implantar en el útero, yo les dije que tenía células trofoblásticas que iban a digerir al endometrio y ahí se iba a producir la implantación. Bueno, estas células trofoblásticas, acuérdense, es lo que después va a ser la placenta. Empieza como este grupo de células, después se forma la placenta más adelante. Bueno, una de las hormonas que se va a secretar acá, es la que más conocemos todos, es la gonadotrofina coriónica humana, es decir, la GCH, si le quieren llamar así, o en inglés, H minúscula CG, ¿tá? H de humana, la C de coriónica y la G de gonadotrofina. Recuerden que se llama gonadotrofina porque tiene la misma estructura química que la FSH y la LH, ¿tá? Pero es sintetizada por estas células del blastocisto. Y como les dije, es sintetizada por las células trofoblásticas desde el 8º día de gestación hasta la 9ª semana de gestación. Recuerden, la implantación ocurre en el 7º día por estas células trofoblásticas, así que al día 8 ya empiezan a secretar esta hormona, que recuerden, es la que se detecta en el análisis de sangre o en el test de embarazo. Así que esta es la hormona del embarazo, le decimos por eso. Y fíjense que también es secretada por la placenta, desde la 9ª semana de gestación en adelante, ¿tá? Como les dije, estas células después se convierten en la placenta. El pico máximo, o sea, las concentraciones máximas de esta hormona se van a producir en la semana 10 a la semana 12 de gestación, y el descenso desde la semana 16 a la semana 20 de gestación. En cuanto a su estructura química, les dije que era una glucoproteína, como la FSH y la LH, es decir, un heterodímero formado por 2 unidades, que son la subunidad alfa y la subunidad beta, ¿tá? Así que tiene una estructura y función similar a la LH, más que a la FSH. Incluso, si ustedes recuerdan, ya les había contado, recordemos un poquito. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la espermatogénesis? Que yo les conté que en el embrión las células germinales se convierten a espermatogonias por la testosterona. Dijimos que la testosterona es estimulada por las células de Leydig, ¿tá? Pero como estamos en un embrión en ese momento, las células de Leydig son estimuladas no por la LH, sino por la gonadotrofina coriónica humana, que tiene, como les dije, una función similar a la LH, ¿tá? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Así que fíjense que tiene la misma función y de paso nos permite detectar, digamos, un embarazo. ¿Cuál va a ser la función que va a tener esta gonadotrofina coriónica humana? Acá va a pasar algo que yo les había contado anteriormente. Yo les había contado que si no había fecundación, el cuerpo lúteo vive solamente 12 días.
porque ahí las células luteínicas están programadas para morirse, digamos, para sufrir apoptosis. Ahora, si hay fecundación, si hay implantación y si se secreta esta hormona, fíjense que el cuerpo lúteo no se va a morir, sino que va a vivir más o menos unos 3 meses. En vez de 12 días, va a vivir varias semanas más. A esto le vamos a llamar rescate del cuerpo lúteo. ¿Está? Es decir, la gonadotrofina coriónica humana, secretada por las células trofoblásticas y luego por la placenta, evita la luteólisis, o sea, la apoptosis de las células luteínicas del cuerpo lúteo. Por lo tanto, el cuerpo lúteo continúa la secreción de progesterona hasta la semana 9 de gestación, cuando se reemplaza por la placenta. ¿Está? Así que serían 4 semanas, 8, sí, 2 meses y medio, casi 3 meses vive el cuerpo lúteo en vez de 12 días. ¿Está? ¿Se acuerdan que esto yo les había dicho por el motivo de que dijimos que si el cuerpo lúteo vive solamente 12 días, cuando se forma el cuerpo blanco o albicans, no deja cicatriz después? ¿Ah? Desaparece esta cicatriz que es el cuerpo albicans. Ahora, si el cuerpo lúteo vive durante 3 meses más o menos, hasta que es reemplazado por la placenta, luego se convierte en cuerpo blanco o cuerpo albicans, y eso sí deja cicatriz. ¿Está? Y eso le permitía al forense, ¿se acuerdan?, ver en un ovario si la mujer estuvo embarazada o no. ¿Qué le va a pasar al cuerpo lúteo? Gracias a la gonadotrofina coriónica humana, va a crecer hasta el doble de su tamaño en un mes, y luego va a involucionar a partir de la semana 13 a la semana 17 de gestación. ¿Verdad? Perfecto. Otra de las funciones de la gonadotrofina coriónica humana va a ser el mantenimiento y apoyo del embarazo. ¿Por qué? Porque va a estimular la síntesis de estrógenos, específicamente de estradiol, y de progesterona por parte del cuerpo lúteo. En realidad, recuerden que el cuerpo lúteo dijimos que sintetizaba mucha cantidad de progesterona y una menor cantidad de estrógeno. ¿Tá? Así que va a mantener el estado proliferativo y secretor del endometrio, sobre todo el secretor, que sería el más importante. Por lo menos hasta que se forme la placenta, porque una vez que tengamos la placenta, recuerden que ahí sí, los nutrientes, los gases, el oxígeno, todo va a llegar por el cordón umbilical y por la placenta. Como les dije hace un ratito, la gonadotrofina coriónica humana nos sirve para hacer diagnóstico médico. ¿Tá? Se puede dosar en orina o en sangre la unidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. ¿Sí? Eso es lo que me permite detectar el embarazo. ¿Tá? Ahora, imagínense un hombre que se hace el test de embarazo y le da positivo. ¿Tá? No es un chiste, sino que si un hombre, por ejemplo, o una mujer, que imagínense una mujer que diga, no, pero yo estoy segura, doctor, hágame si quiere el test de embarazo, da positivo. Yo estoy segura que no tuve relaciones sexuales en este tiempo, entonces hace tanto tiempo que yo no tuve relaciones sexuales, o estoy segura que me cuidé. Bueno, puede fallar a veces los métodos anticonceptivos, pero una mujer que dice que no tuvo relaciones sexuales, le da positivo el test de embarazo, ella está segura que no. Un hombre al que le da positivo el test de embarazo, bueno, la gonadotrofina coriónica humana no solo es liberada por el embrión que se formó durante la fecundación o la placenta, también es producida por tumores. Así que hay que tener cuidado con eso. Así que la gonadotrofina coriónica humana también me sirve para hacer diagnóstico y seguimiento de tumores trofoblásticos, como por ejemplo el coriocarcinoma y la mola hidatiforme. Seguramente alguna vez escucharon o vieron la foto de una mola hidatiforme, o si no lo vieron en alguna serie de esas de medicina. La mola hidatiforme es un tumor que está formado por, como es de células trofoblásticas, está formado por todos los mismos tejidos que va a tener un bebé. O sea, tiene pelo, tiene dientes, hasta parece que tiene como si fuera órgano, parece que tiene dedos o manitos o pies, pero no es un bebé. ¿Está? La mola hidatiforme no es un bebé.
parece un bebé todo deforme, pero no es un bebé, es un tumor, ¿está? Porque no hubo fecundación para que aparezca esta mola, ¿está? Seguramente vieron en algún momento una foto, y sí, tiene tejidos como si fuera un bebé, obviamente deforme, pero no lo es. Ya lo van a estudiar en patología, en cuarto. Otra de las funciones que va a tener la gonadotrofina coriónica humana es que me va a impedir la menstruación. ¿Por qué? Debido a que la progesterona, como va a seguir elevada en sangre, evita el desprendimiento del endometrio. Repasemos. Si ustedes recuerdan, vamos a suponer que no hubo fecundación. Yo les había contado que si no hay fecundación, el cuerpo lúteo vive durante 12 días. Luego de esos 12 días que muere el cuerpo lúteo, 2 días más la progesterona estaba aumentada en sangre y después cae su concentración. Recuerden, al descender la progesterona, se liberaban prostaglandinas por parte del endotelio, de las arteriolas espiraladas del endometrio. Estas prostaglandinas producían un vasoespasmo en los vasos sanguíneos del endometrio. Esto me llevaba a una isquemia endometrial. Ahí se destruían las mismas arteriolas y también se producía una necrosis de las células del endometrio, y eso se desprendía, 2/3 del endometrio se desprendía, y ahí se producía el flujo menstrual, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos estudiado si no había fecundación. Fíjense que al haber fecundación, sigue vivo el cuerpo lúteo, se sigue sintetizando progesterona, ¿no? Y la progesterona, al estar aumentada en sangre, no va a haber vasoespasmo, va a continuar la fase secretora de mi endometrio, así que no va a haber flujo menstrual, ¿tá? Así que no va a haber necrosis y desprendimiento del endometrio, gracias a la gonadotrofina coriónica humana, que hace que siga vivo el cuerpo lúteo. Si sigue vivo el cuerpo lúteo, sigue habiendo progesterona. Si sigue habiendo progesterona, no va a haber ni vasoespasmo, ni necrosis, ni desprendimiento del endometrio. Que por un lado está bien, porque si hay desprendimiento del endometrio, se va a producir la pérdida de ese embarazo, ¿no? Se va a producir un aborto espontáneo. Así que bueno. Otra de las funciones de la gonadotrofina coriónica humana, esto es lo que ya les comenté hace un ratito, que lo vimos en masculino. La gonadotrofina coriónica humana estimula a las células de Leydig de los testículos fetales, ¿no? En este caso estamos hablando de un feto masculino, para que secreten testosterona. Recuerden que la testosterona, a su vez, hace que las células germinales progenitoras que ingresan a estos a estos testículos fetales, se convierta en espermatogones, ¿está? Y eso ya lo dijimos en masculino. Perfecto. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el primer trimestre de embarazo, es decir, va a haber secreción de gonadotrofina coriónica humana, también el cuerpo lúteo va a seguir secretando progesterona, ¿no es cierto? Pasemos ahora al segundo y al tercer trimestre de embarazo, donde ya la síntesis de hormonas ya va a estar a cargo de la placenta, ¿tá? Todo lo que pasó al principio, donde las hormonas estaban sintetizadas por las células trofoblásticas y por el cuerpo lúteo, ahora van a empezar a estar a cargo de la placenta. Hablemos un poquitito apenas acerca de la placenta. Como ya les adelanté anteriormente, la placenta es un órgano endocrino. Sus componentes van a ser las células trofoblásticas, que solo aporta el embrión, y las células deciduales, o la decidua basal, ¿se acuerdan? Que eso aporta el endometrio, ¿tá? Esas dos estructuras se van a juntar para conformar la placenta. Recuerden que la placenta dijimos que se va a formar alrededor de la 8ª a 9ª semana de gestación, y va a tener principalmente dos funciones. Por un lado, el intercambio materno-fetal, o sea, va a haber un intercambio nutricional, nutrientes que van a llegar hacia el feto, obviamente como oxígeno, como glucosa, como todas las vitaminas necesarias. Va a haber un intercambio gaseoso, ¿ah?, entre la sangre materna y la sangre del feto, hidroelectrolítico también,
¿tá? Y endocrino e inmune. ¿Tá? Recuerden que había algunos anticuerpos, sobre todo de tipo IgG, IgM no, porque es muy grande, que pueden atravesar la placenta e ingresar entonces a la sangre del bebé. Otra de las funciones de la placenta es síntesis de hormonas. Fíjense la lista de hormonas que puede sintetizar la placenta. Nosotros vamos a estudiar las más importantes, pero miren la lista, es grandísima. Por ejemplo, la placenta puede sintetizar neuropéptidos iguales o similares a los hipotalámicos, como por ejemplo CRH, es decir, recuerden que la CRH era la hormona liberadora de corticotrofina, o también llamada corticoliberina. Tenemos la LHRH. La LHRH es, creo que no les nombré esto, LHRH significa hormona liberadora de LH. Es lo mismo que la GNRH. ¿Está? Así que en algunos libros aparece así. ¿Sí? Le digo por las dudas, creo que no les había dicho esto antes. ¿Está? LHRH es lo mismo que la hormona liberadora de gonadotrofinas, o gonadoliberina, o GNRH. Es lo mismo. ¿Está? Así que si quieren pueden poner eso, y o GNRH. Tenemos la TRH también, que era la hormona liberadora de tirotrofina o tiroliberina, y la GHIH, que es la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, o somatostatina. ¿Ya? Así que fíjense, péptidos casi iguales o muy parecidos a los que libera la adenipófisis, el hipotálamo. A continuación, fíjense que también puede liberar hormonas peptídicas iguales o similares a las que libera la hipófisis, como por ejemplo, ¿me escuchan ahí? Me aparece como que la conexión está inestable. ¿Se cortó? Ah, perfecto. ¿Ah? ¿Qué fue lo último que alcanzaron a escuchar? ¿Escucharon todo lo hipotalámico, digamos? Sí, ah, perfecto. Entonces, repito de vuelta lo segundo que dije. Sí, me apareció un cartel ahí como que se cortó. Entonces, dijimos hasta la GHIH. Otras hormonas que puede secretar la placenta son las hormonas peptídicas iguales o similares a las que secreta la hipófisis. Fíjense, en vez de la LH, por ejemplo, secreta una similar, que es la gonadotrofina coriónica humana, que ya estuvimos charlando hace un rato, que era la hormona que me da positivo los test de embarazo. Fíjense, la HPL, que es, ya vamos a estudiar, es la hormona lactógeno placentaria, ¿está? Hormona lactógeno placentaria, eso significa, ¿está? Muy parecida a la prolactina, básicamente. HPL, entonces, la hormona lactógeno placentaria. Similar a la prolactina, vuelvo a repetir. La gonadotrofina coriónica humana es similar, dijimos, a la LH. La HPL es la hormona lactógeno placentaria, o sea, similar a la prolactina. Derivados de la POMC, recuerden que la POMC era la proopiomelanocortina. De ahí recuerden que deriva la ACTH. ¿Ah? Después, hormonas de crecimiento placentario, que hacen muy parecidas a hormonas que sintetiza la mujer fértil, o sea, cuando no hay embarazo. Fíjense que la placenta también secreta esteroides gonadales, o sea, hormonas esteroides. Sintetiza estriol, que es también llamado E3, estradiol, que es el E2, la estrona, que es E1, progesterona y vitamina D también, que es otra hormona esteroide. ¿Tá? La placenta, fíjense, también sintetiza vitamina D. Recuerden, de los estrógenos, el más potente, acuérdense que es el estradiol, el E2. En segundo lugar, la estrona, o E1, y el estriol es el más débil. ¿Está? Prácticamente el estriol, o E3, no tiene función biológica, prácticamente. Incluso, si ustedes recuerdan, el estriol era el que se usaba como desecho, digamos. El estrógenos se convertían en estriol para eliminarse o por orina o por bilis. ¿Está? Y después tenemos otras hormonas que secreta la placenta como inhibina, activina,
relaxina, ¿tá? La inhibina ya sabemos que inhibe a hipófisis y a hipotálamo para inhibir la secreción de FSH, por ejemplo. La activina hacía lo opuesto a la inhibina. La relaxina, ya les voy a contar lo que va a hacer en un ratito, pero va a favorecer lo que es el parto. Factores de crecimiento, citoquinas, prostaglandinas, neurotransmisores, o sea, fíjense todas las hormonas que secreta la placenta, mucho más que todos los órganos que estuvimos viendo hasta ahora. Así que bueno, de todas estas hormonas vamos a estudiar las más importantes, obviamente. Muchas ya conocemos, ¿no? La gonadotrofina coriónica humana ya estudiamos hace un rato, ¿tá? Recuerden, vuelvo a repetir por las dudas. En el primer trimestre, la gonadotrofina es sintetizada principalmente por células trofoblásticas. Ahora, en el segundo trimestre, es sintetizada ya por la placenta, que es lo que dijimos hace un rato. ¿Sí? Ya estudiamos todo acerca de la gonadotrofina coriónica humana. Vamos a hablar ahora de la progesterona, ¿no? Que es sintetizada, como dijimos hace un rato, es una hormona esteroide sintetizada por la placenta. Ahora, acá está lo más interesante. Vamos a mirar un ratito esto, a ver si, solo para repasar. A ver si encuentro la hoja. Por acá. Ya voy a encontrar. Acá está. Entonces, si ustedes recuerdan, la progesterona va a ser sintetizada en la mujer fértil, acuérdense que era sintetizada por el cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Ya sea células luteínicas grandes o células luteínicas pequeñas. ¿Ah? Y les recuerdo entonces cómo era lo habitual, solo para después repasar esto. ¿Ah? Miren que prendo acá un poquito mi camarita. A ver, le pauso un ratito. Entonces, acuérdense, si estamos en una mujer fértil, no hay embarazo, acuérdense que la progesterona es sintetizada por las células luteínicas, ¿no es cierto? Células luteínicas grandes, que antes eran las células de la granulosa, células luteínicas pequeñas, que antes eran las células de la teca interna. O sea, ambas células luteínicas forman el cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Fíjense que la progesterona era sintetizada por estas células, ¿no? A partir del colesterol, por medio de la colesterol desmolasa, se convertía en pregnenolona, y la pregnenolona, por medio de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se convertía en progesterona. ¿No? La progesterona es liberada sana. Esto iba a ocurrir durante 12 días. ¿No? En el caso que haya embarazo, recuerden que estas mismas células del cuerpo lúteo iban a secretar progesterona prácticamente durante 3 meses, durante el primer trimestre del embarazo. ¿Tá? Pero luego de eso, segundo y tercer trimestre, la placenta es la que va a realizar esta síntesis. Así que esto ocurre en la mujer fértil y esto ocurre en la mujer embarazada en el primer trimestre, donde el cuerpo lúteo todavía está vivo. Pero recuerden que luego esta progesterona va a tener que ser sintetizada por la placenta, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que la síntesis es la misma, pero cambia el órgano que la va a sintetizar. Así que por lo tanto, fíjense que para la síntesis de progesterona va a haber una colaboración, una coordinación entre la madre y la placenta. ¿tá? Así que recuerden, la madre, la placenta y el feto, imagínense que son 3 órganos y 3 estructuras totalmente diferentes. Entonces, necesitamos sí o sí el colesterol que venga de la sangre materna y la placenta lo va a convertir, ¿no es cierto?, en progesterona. Entonces, el colesterol que se va a encontrar en la LDL, en esta lipoproteína en la sangre materna, el colesterol va a ser captado por la placenta, como pueden ver, y en la placenta, por medio, ya sabemos, por medio de la colesterol desmolasa, este colesterol se va a convertir en pregnenolona. Y luego, la pregnenolona, por medio de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se convierte en progesterona. ¿Está? ¿Qué puede pasar con esta progesterona? Obviamente va a ir hacia el feto y va a producir sus efectos biológicos, ¿tá?
pero también va a ir hacia la madre, ¿ah? Esta progesterona, hacia el hígado, donde se va a inactivar. ¿Se acuerdan que se iba a transformar en pregnenolol y se va a eliminar por orina? ¿Tá? Así que tiene que haber una colaboración. El colesterol se toma de la sangre materna, se sintetiza progesterona, que va a producir efectos biológicos en el feto y que luego tendrá que ser eliminado del organismo, así que tendrá que ir nuevamente hacia la sangre materna y ser eliminado por orina en forma de pregnenolol, que ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Está? Eso es lo que va a ocurrir en cuanto a la progesterona. La síntesis es la misma, pero pueden ver de dónde vinieron, digamos, los componentes. ¿Cuáles van a ser las funciones de la progesterona? En el embarazo, básicamente. Sirve para nutrición, ¿está? Es decir, favorece el desarrollo de las células deciduales en el endometrio. Recuerden que estas células deciduales después se forman parte de la placenta, ¿no? Estas células deciduales desempeñan un papel importante en la nutrición del embrión recién formado. Recuerden que luego esto se convierte en placenta. La progesterona también favorece lo que se llama quiescencia uterina. Ya vamos a estudiar esto ahora en el parto. El problema va a ser el siguiente. Al ir aumentando el tamaño del bebé y el útero como que se va a querer contraer, como para expulsar al bebé. El tema es que si todavía el bebé no llegó a término, no se gestó completamente, no va a sobrevivir quizás si está fuera del útero. Entonces, fíjense lo que va a hacer la progesterona. La progesterona favorece la quiescencia uterina, es decir, hace que disminuya la contractilidad del útero grávido, o sea, del útero durante el embarazo, ¿tá? Impidiendo las contracciones uterinas que podrían provocar un aborto espontáneo, ¿está? Ya vamos a ver entonces las fases que va a tener el parto, y al principio sí, hay una fase donde, por acción de la progesterona, el útero está quieto. Está bien que sea así, que no se contraiga, porque si no, por ahí estamos en el 6º mes de embarazo y el útero ya quiere como contraerse para expulsar el feto. Y bueno, eso sería un aborto espontáneo, ¿tá? Así que importante la progesterona en esta parte, que es la última parte de la gestación. Recuerden que la progesterona producía protección inmunitaria. Les recuerdo, en el cuadrito comparativo que yo les mostré de estrógenos y progesterona, yo les dije que los estrógenos tenían un efecto inmunomodulador negativo y la progesterona inmunomodulador positivo. ¿No? Desarrollo mamario, también lo habíamos comentado en la clase anterior. Recuerden que, comparo de vuelta, los estrógenos estimulaban el desarrollo de los conductos excretores de la mama y la progesterona de los alveolos mamarios. Fíjense que esto va a continuar acá. Otra de las funciones de la progesterona es la secreción tubárica y uterina, o sea, la secreción de las trompas de falopio y del útero. Recuerden que la secreción de las trompas de falopio iba a ser de mucho moco por parte de las células caliciformes. El útero, recuerden que va a generar mucho moco en sus glándulas endometriales, y esto me da todos los nutrientes para que la mórula, el blastocisto y luego el embrión se nutran, sobre todo durante la primera parte del embarazo, ¿tá? Y luego en la implantación también. Así que, perfecto. Eso sería entonces en cuanto a la progesterona. Otra de las hormonas que va a secretar la placenta, recuerden que van a ser los estrógenos, habíamos dicho. Nuevamente, la síntesis de estrógenos por la placenta va a ser una colaboración coordinada entre la madre y la placenta, y participa el feto también. Pero antes de eso, veamos nuevamente en una mujer fértil cómo iba a ser la síntesis de estrógeno. Van a ver que es parecida a esta. Entonces, esperen que prendo la luz otra vez. En la clase anterior nosotros habíamos visto cómo era la síntesis, ¿no es cierto?, de estrógenos por parte de
el ovario, digamos, en una mujer fértil. Recuerden, teníamos las células de la teca interna y las células de la granulosa. Acuérdense que las células de la teca interna comenzaban la síntesis, realizaban todas las reacciones, excepto la última. Entonces, el colesterol, hasta progesterona ya conocemos más o menos cómo es la síntesis. El colesterol, por medio de la colesterol desmolasa, se convierte en pregnenolona. La pregnenolona, por medio de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se convierte en progesterona. Hasta ahí es lo que ya habíamos charlado que ocurría también en la placenta. La progesterona, luego por la 17-hidroxilasa, se convierte en 17-hidroxiprogesterona. Luego por la 17-20 liasa se obtiene la androstenediona, o delta 4, y finalmente la androstenediona, por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se convierte en testosterona. Fíjense que hasta ahí sintetizamos andrógenos en la teca interna. La androstenediona y la testosterona, recuerden que van a ingresar luego a las células de la granulosa de los ovarios, y por medio de una aromatasa, la androstenediona se convierte en estrona, o E1, y la testosterona se convierte en estradiol, o E2. ¿Ya? Esto es lo que nosotros hemos estudiado que pasaba en los ovarios. ¿Ya? La placenta va a ser prácticamente lo mismo, pero veamos de qué manera, como para hacer una comparación. ¿No? Así que repasamos lo que ya vimos en la mujer fértil, y veamos ahora qué es lo que va a pasar en la placenta. ¿No? A ver, apago acá la luz. Pero lo bueno es que las reacciones son siempre las mismas, por suerte. Perfecto. Entonces, como les dije, va a haber una colaboración coordinada entre la madre, la placenta, y participa el feto también. El 90% de los estrógenos que se van a sintetizar es estriol en realidad, o E3, que como les dije, no tiene tanto efecto biológico, ¿tá? Es digamos que es el menos potente. Y el 10% va a ser estradiol, o E2, este es el más potente, y estrona, o E1, que la estrona es intermedia, ¿tá? O sea, tiene menos potencia que el estradiol y más potencia que el estriol. Así que en orden de potencia sería estradiol, estrona y estriol. Pero bueno. Entonces, el tema es así. De vuelta, ¿de qué manera va a colaborar la madre? La sangre materna me tiene que aportar el colesterol. ¿Ah? Y recuerden que el colesterol está contenido por la LDL, es decir, esta lipoproteína. Así que la placenta va a tener que captar el colesterol de la sangre materna, y ya sabemos que por medio de la colesterol desmolasa, este colesterol se va a convertir en pregnenolona. Ahora, el tema es el siguiente. La pregnenolona va a tener que salir de la placenta y pasar al feto, donde ahí esta pregnenolona se va a dirigir a la glándula suprarrenal del feto, donde en la glándula suprarrenal la pregnenolona se va a convertir en D-sulfato, es decir, dihidroepiandrosterona sulfato. ¿Ah? Recuerden que en la corteza suprarrenal de un adulto también se sintetiza DEA, no DEA-sulfato, pero bueno, es parecida. ¿Ah? La DEA-sulfato en el hígado del feto, por una hidroxilasa, se convierte en una 16-hidroxi-DEA-sulfato. ¿Ah? Es una 16-hidroxilasa básicamente. ¿Ah? Así que colesterol se convirtió en pregnenolona, ¿no es cierto? La pregnenolona va a la corteza suprarrenal del feto, donde se va a convertir en DEA-sulfato. ¿No? La DEA-sulfato va al hígado del feto y se convierte en 16-hidroxi-DEA-sulfato. Y fíjense cómo ahí, de vuelta, desde el feto, volvemos nuevamente a la placenta. Son todas hormonas esteroides, así que pueden hacer el pasaje por los diferentes organismos sin problema. La 16-hidroxi-DEA-sulfato, cuando ya está en la placenta, va a ser atacada por una sulfatasa y se va a convertir en DEA. ¿Ya? Y acá pueden pasar dos cosas. La DEA, recuerden que DEA significaba, cuando vimos en suprarrenal, dihidroepiandrosterona. ¿Ah? Eso significa DEA.
Con la dihidroetiandrosterona pueden pasar dos cosas. Puede ser atacada por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que está en la placenta, y se convierte en androstenediona. ¿Está? Y la androstenediona pueden pasar dos cosas a su vez. Puede ser atacada, recuerden que androstenediona o delta 4 es lo mismo. La androstenediona podría ser atacada por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y convertirse en testosterona, que ustedes ya lo conocen, y la testosterona por medio de una aromatasa en estradiol. Esto ustedes también ya lo conocen. O directamente la androstenediona por una aromatasa convertirse en estrona, y la estrona por una aromatasa convertirse en estradiol, ¿tá? Que ese puede ser el, como ven acá la reacción pues, es reversible. Podemos convertir estrona en estradiol o estradiol en estrona. Es lo mismo. ¿Tá? Perfecto, entonces. Perdón, corrijan acá, está mal. Acá. Corrijan, por favor, acá no es una aromatasa. Por favor, corrijan. ¿Ah? Esto es lo que tienen que poner. ¿Ah? Así que, por favor, corrijan, esto está mal. ¿Ah? La estrona se puede convertir en estradiol por el mismo mecanismo que la androstenediona se puede convertir en testosterona, ¿tá? Que es por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Eso es lo que también tienen que poner acá. Por favor, corrijan, porque puse mal, ahora que me doy cuenta. ¿Tá? Así que, vuelvo a repetir. Puede ser que la androstenediona sea atacada primero por la 17-beta y luego por la aromatasa, o sea que tendríamos primero testosterona y luego estradiol, o puede pasar al revés. Puede ser que la androstenediona primero sea atacada por una aromatasa y luego por la 17-beta. Ahí es donde tienen que corregir, ¿tá? Si es atacada primero por la 17-beta, se convierte en testosterona, luego por la aromatasa se convierte en estradiol. O al revés, si es atacada primero por la aromatasa, se convierte en estrona, y luego la estrona en estradiol por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Qué es lo que tienen que corregir acá? ¿Ah? Que está equivocado, a mi pizarro. Perfecto, entonces. ¿Qué hacemos con ese estradiol una vez que lo obtenemos? Fíjense que puede ir al organismo, a la sangre materna, y eliminarse, ¿no es cierto?, el exceso por orina, ¿tá? En forma de sulfato de estrona o de estradiol, o glucuronato de estrona o de estradiol. Y ahí se elimina por orina en forma de desecho. ¿Tá? Ahora, yo ya les había contado este camino que yo tomé, que pasaba con la DEA, ¿no es cierto? Ahora, puede ser que la DEA directamente por una aromatasa se convierta en estriol, y el estriol, que dije que es lo que más se sintetiza, el estriol ya sabemos que no tiene mucho efecto biológico y se elimina por orina. O sea, tomo este camino largo donde sintetizo 10% de estrona y de estradiol, que luego se van a eliminar por orina, y 90%, como les puse acá, ven, 90% del proceso es este camino, el del estriol. La DEA se convierte en estriol, y el estriol, el E3, se elimina por orina. Así que 90% del camino hasta estriol, 10% es síntesis de estrona y estradiol, como les había contado. ¿Tá? Así que, ¿cuál va a ser la función que van a tener estos estrógenos que van a ser secretados por la placenta? Aumento del tamaño del útero. O sea, hace un rato, no recuerdo quién me había preguntado justo esto. Tatiana, justo me había preguntado. El aumento del útero, ¿debido a qué hormona es? Bueno, acá justo tenemos también escrito que es gracias a los estrógenos principalmente. Sin que haya embarazo, ya les había recordado, aumenta un poquito el tamaño del útero y de la vagina, ¿tá? Durante la fase folicular del ciclo ovárico, pero obviamente en el embarazo aumenta mucho más, ¿no es cierto? Fíjense que también aumenta el tamaño de las mamas. Les recuerdo, la progesterona hacía que aumenten, se sinteticen más alvéolos mamarios. En cambio, los estrógenos, el desarrollo de los conductos excretores, o sea, el desarrollo ductal de los alvéolos mamarios. ¿Tá? También va a aumentar el tamaño de los genitales externos maternos. ¿Tá?
bueno, ya dijimos aumento del tamaño de las mamas, dijimos que aumentaba el trofismo de la vagina, aumentaba el tamaño del introito vaginal, o sea, el orificio de entrada de la vagina, ¿está? Se produce la relajación también de los ligamentos pélvicos, de modo que las articulaciones sacroilíacas se hacen más flexibles, la sínfisis del pubis también adquiere más elasticidad. Fíjense todo lo que estoy diciendo. Obviamente esto me va a favorecer que durante el parto se produzca la salida del bebé sin ningún problema, ¿está? Justamente porque las articulaciones y la sínfisis pubiana son más blandas, básicamente es por eso, ¿está? Por otro lado, ¿se acuerdan que teníamos que la progesterona me relajaba el útero para que no se contraiga todavía, hasta que no lleguemos al final de la gestación? Así que muy interesante. Fíjense, como ven acá, hay hormonas que ya las conocemos. Todo lo que es hormonas parecidas a las hipotalámicas ya sabemos la función. Después, la gonadotrofina coriónica humana ya estudiamos. La hormona lactógeno placentaria vamos a estudiar ahora. Ya vimos estrógenos, todos, progesterona. La relaxina también la vamos a ver, ¿tá? Así que prácticamente casi todas las hormonas que vemos acá las tenemos cubiertas. Algunas ya conocemos y otras las estamos estudiando ahora. Fíjense que otra de las hormonas que se van a secretar durante el segundo y tercer trimestre de embarazo va a ser la somatomamotrofina coriónica humana. Esta, o también llamada hormona, o lactógeno placentario humano, o hormona lactógeno placentario, como le quieran llamar. Como ya les había adelantado, es una hormona similar en estructura a la hormona de crecimiento y a la prolactina. Recuerden que tanto la hormona de crecimiento como la prolactina tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Se acuerdan? Se unían a un receptor asociado a proteína JAK-STAT. Tenían casi la misma función. En cuanto a su estructura química, la hormona lactógeno placentaria es un polipéptido monocatenario. Es sintetizado por el sincitio trofoblasto y a partir de la 5ª semana de gestación. O sea, es formada por la placenta, pero la parte del feto, digamos, no la de la decidua, a eso nos referimos, pero la sintetiza también la placenta. El pico máximo se va a producir en las últimas 4 semanas de la gestación. ¿Y cuáles van a ser las funciones? La misma que la de la prolactina, básicamente, que ya estudiamos. Va a tener una actividad somatotrófica, es decir, produce crecimiento del cuerpo, pero no tanto como la hormona de crecimiento. Fíjense que la actividad somato, es el cuerpo, trófica viene de trofismo, ¿no? Esta estimulación del crecimiento del cuerpo va a ser menor al 3% que la hormona de crecimiento, o sea, no tiene mucha función de ser no tiene mucha función anabólica, como si tiene la hormona de crecimiento. Por otro lado, va a producir aumento de la movilización de ácidos grasos libres a partir de los triglicéridos del tejido adiposo. Recuerden que la hormona de crecimiento favorecía la lipólisis. Bueno, fíjense que esta hormona también. Disminuye el efecto de la insulina sobre la captación de glucosa junto con la progesterona. Esto asegura la provisión de combustible al feto, ya que los ácidos grasos no atraviesan la placenta. ¿Está? Entonces, para la madre favorece la utilización de ácidos grasos a partir de triglicéridos, pero al ocupar triglicéridos eso hace que no se ocupe glucosa, que la madre no ocupe glucosa, sí la ocupa el bebé. Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Está? Entonces, esta hormona lactógeno placentaria hace que el organismo de la madre ocupe los triglicéridos, los ácidos grasos libres, recuerden, para hacer beta oxidación de ácidos grasos, y de ahí obtener la energía, la madre. De esa manera, si la mamá obtiene energía a través de ácidos grasos, queda toda la glucosa para el bebé, ¿está? Porque como dice acá, los ácidos grasos no atraviesan la placenta. Así que, la verdad que el mecanismo está bueno. Otra de las hormonas que tenemos que estudiar es la relaxina, que también es sintetizada por la placenta,
va a ser sintetizada por el cuerpo lúteo hasta mientras viva, y la placenta, sobre todo en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Es un polipéptido y la función que va a tener es la relajación. La verdad que la relajación, dijimos que principalmente del útero, por ejemplo, la produce la progesterona. Después, la relajación de los ligamentos y de las articulaciones de la pelvis la produce principalmente los estrógenos. Pero bueno, la relaxina tiene una leve relajación, podemos decir, o casi nada, según los libros, de los ligamentos de la sínfisis pubiana. ¿Tá? Prácticamente nada, porque los estrógenos ya tienen esa función. Y también produce el ablandamiento del cuello uterino en el momento del parto, que ahora vamos a hablar de eso en un ratito. ¿Tá? Así que bueno, un poquito acerca de esa hormona. Estas son entonces todas las hormonas que se secretan durante el embarazo. ¿Está? De última, si por ahí quizás se me hace que el profe esto de la síntesis, como estuvimos viendo acá, quizás no les tome. El tema es el siguiente. ¿De dónde yo saqué esta información que les estoy dando? Del libro que el profe les dejó para que lean. ¿Tá? Y también en el primer año de pandemia, el 2020, los profes dieron este tema así como lo estamos dando bien completo. No sé, el año pasado fue como algunos videos que les dejaron a ustedes no estaban completos. Faltó un par de videos ahí. Así que bueno, por las dudas les doy tal cual está en el libro que el profe les dejó, que es el Test Guerres, y como los profes dieron en 2020. ¿Tá? Así que junté toda esa información. Por las dudas. ¿Tá? En diciembre, la verdad que los profes no, a nadie creo que le tomaron embarazo. Me parece que a nadie. Pero bueno, vamos a ver qué pasa este año. Entonces, simplemente a modo de resumen, fíjense que ¿me escuchan ahí? ¿Se cortó? Sí, sí, ahí justo me apareció el cartel. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, perfecto, sí. Justo me apareció el cartelito. Buenísimo. Entonces, como les decía, en diciembre del año pasado, en el final, los profes, creo que a nadie le han tomado embarazo, creo. Pero bueno, y si tomaron fue muy por arriba. Entonces, para cerrar este tema y pasar a la parte del parto justamente, hay un gráfico como que me resume los cambios hormonales que estuvimos viendo de las tres principales hormonas, que son la gonadotrofina coriónica humana, los estrógenos y la progesterona durante la gestación. Fíjense que en la parte horizontal de este gráfico tenemos el día 0 del ciclo ovárico, ¿no es cierto? Recuerden que a la mitad de esos 28 días, el día 14 se produjo la ovulación. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, empezaron a haber diferentes cambios hormonales. Y después tenemos la semana 40, que es cuando finaliza, ¿no es cierto?, la gestación y se produce el parto. Y en la parte vertical, fíjense que tenemos las concentraciones en sangre de estas hormonas. Fíjense que en el caso de la gonadotrofina coriónica humana, acuérdense, el día 14 se produjo la ovulación, después 7 días más, donde hasta que se implantó el blastocisto, ¿tá? El embrión, y después a partir de ahí, fíjense, más o menos al mes, comienza la síntesis de gonadotrofina coriónica humana, ¿eh? Que aumenta muchísimo esta hormona, mucho más que las otras. Como dijimos, el pico más o menos se observa entre la 8ª a 9ª semana de gestación. Y después, a partir de la semana 13, dijimos que empezaba a bajar, ¿no es cierto? De la semana 13 a la 17. Y después se mantiene igual, no llega a los niveles basales, pero se mantiene un poco más bajo que la mitad, digamos, de la concentración normal durante el resto del embarazo. ¿Tá? Después, en cuanto a los estrógenos, que acá les dibujé en color verde, fíjense que antes de que se produzca el embarazo, durante la primera fase del ciclo ovárico, que era la fase folicular, fíjense cómo aumentan los estrógenos, ¿no es cierto? Lo vemos acá sin que haya embarazo. No tanto como aumenta durante el embarazo, pero fíjense, antes de la ovulación aumentan los estrógenos. Recuerden que esos estrógenos que aumentan son los que me producen el feedback positivo, que me lleva al pico de LH, que desencadena la ovulación que ustedes están viendo acá. Recuerden, luego de eso,
Luego de eso, recuerden que viene la fase de progesterona. Fíjense que acá los estrógenos bajan en la segunda fase del ciclo ovárico porque empieza a aumentar la progesterona. Ahora, una vez que tenemos lo que sería el cuerpo lúteo y después las placentas, fíjense cómo empieza a aumentar los estrógenos hasta en algún momento, fíjense, alrededor de la semana entre la 20 y la 24, superan a la concentración de progesterona y se mantienen alta hasta el momento del parto. ¿tá? Y por último, veamos lo que pasa con la progesterona. Fíjense, la progesterona, en la primera mitad del ciclo ovárico, en la fase folicular, recuerden que no hay síntesis de progesterona. Ahora, una vez que ocurre la ovulación, fíjense cómo comienza la síntesis de progesterona, porque acá es donde se forman las células luteínicas, el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, recuerden, si no hubiera habido fecundación, al mes, que es donde termina el ciclo, ahí tendría que haber bajado la cantidad de progesterona. Ahora, como hubo embarazo, recuerden que la progesterona, fíjense, sigue aumentando. Primero porque la sintetiza el cuerpo lúteo, pero luego continúa siendo sintetizado por la placenta. Fíjense, la mayor parte de la gestación, hasta la semana 20 más o menos, la cantidad de progesterona supera a la cantidad de estrógenos. Pero luego esto se invierte. A partir de la semana 20 más o menos, la cantidad de estrógenos supera la de progesterona y obviamente se mantienen muy elevadas hasta llegar al momento del parto. Eso es lo que estamos viendo acá. Para resumir, en realidad, todo lo que estuvimos charlando hasta ahora. ¿tá? Perfecto, entonces. Este gráfico, la verdad que, como para resumen nomás, no para que se lo estudien o se lo memoricen. Entonces, llegamos a la semana 40 de gestación y va a llegar el momento entonces de el parto, que si tenemos que definir, vamos a decir que es el conjunto de fenómenos fisiológicos que producen el nacimiento del feto. ¿tá? Otra definición me dice que el parto es el acto de nacer. Como les dije, se va a producir alrededor de la semana 40 de gestación. Sería lo que denominamos los 9 meses de embarazo, pero ya vamos a ver que la gestación no se mide en meses, se mide en semanas. ¿tá? Porque recuerden, algunos meses tienen 4 semanas, otros meses tienen 5, entonces ahí se complica. Semana 40 de gestación. En este parto lo que vamos a observar son varios eventos. Primero, la transformación del miometrio, o sea, del músculo liso del útero, de quiescente a contráctil. Les pongo acá en el chat lo que no se ve por la luz. La palabra quiescencia igual ya la habíamos visto hace un rato. Quiescente, de quiescente a contráctil. Recuerden, de acá viene la palabra quiescencia, les muestro. Acá está, ¿ven? Quiescencia es cuando el útero todavía no se contrae. Yo les había dicho que la progesterona provocaba eso. El útero al principio no se contraiga, ¿tá? Sobre todo cuando todavía no llegamos a la semana 40, porque ahí se podía producir un aborto. Sé que el miometrio por la progesterona estaba quiescente, no se contraía, bueno, se tiene que empezar a contraer, obviamente. En segundo lugar, se tiene que producir la remodelación del cuello uterino. ¿Qué es lo que dice acá en la luz? Dice borramiento y dilatación. ¿Está? Ahora vamos a ver esa parte. Borramiento, dice, y dilatación del cuello uterino. En tercer lugar, vamos a ver que se produce la ruptura de las membranas fetales, la ruptura de la placenta. Se va a producir la expulsión del contenido uterino, primero el feto, luego la placenta. Ya vamos a estudiar la expulsión del feto, se llama nacimiento, y la de la placenta se llama alumbramiento. Entonces, un término que por ahí podemos confundir y que ahora tenemos que diferenciar. ¿Vieron el término en Argentina, por ejemplo? Se dice, la paciente dio a luz un bebé. En realidad, dar a luz, en realidad no es el nacimiento del bebé. El alumbramiento o dar a luz es la placenta, la expulsión de la placenta. Ahora ya saben, el alumbramiento no es la expulsión del feto, del bebé. El alumbramiento es la expulsión de la placenta y eso ocurre después de la expulsión del feto. ¿no?
término que por ahí usamos, pero que ahora ya saben que no son lo mismo. Y después, el regreso del útero a su estado previo de gestación, que esto va a tardar por ahí unas semanas, unos meses, pero bueno. Todo esto entonces lo que, todos los eventos que constituyen el parto. Entonces, vamos a comenzar a estudiar las etapas que tiene el parto. A las etapas del parto la vamos a dividir así. La etapa 0 o de quiescencia, la etapa 1, también llamada de transformación y activación, y la etapa 2, que es el trabajo de parto activo. ¿Tá? Finalmente, la etapa 3, que es la involución. ¿Tá? Así que son 4 etapas, pero se denominan del 0 al 3. Tengan cuidado con eso. ¿Tá? En realidad, la que nosotros vemos, esta, la que vemos en las películas, por ejemplo, donde la mujer ya tiene contracciones muy fuertes y ya está expulsando el bebé, esa es en realidad la parte de trabajo de parto activo. Pero como pueden ver, el parto en general ya comenzó antes, digamos, incluso cuando no se contraía el útero, así que bueno, ¿está? Entonces, tenemos en primer lugar, como les dije, la etapa de 0 o de quiescencia, justamente se llama de 0 o de quiescencia porque el útero está relajado, está quiescente. Esta era la palabra que quiero que pongan acá, transformación del miometrio, de quiescente a contráctil. ¿Ven? Acá está la palabra quiescente. ¿Ya? Como les dije hace un rato, por acción de la progesterona. Si no llegamos todavía a la gestación completa del bebé, no quiero que el útero se contraiga. ¿Ya? El útero en este momento está relativamente insensible a las prostaglandinas y a la oxitocina, que tendrían que estimular la contracción. ¿Ya? Gracias a la progesterona, lo que ocurre es que disminuye los receptores de prostaglandinas y de oxitocina. ¿Ah? Y por eso todavía, a pesar de que el útero está muy aumentado de tamaño, todavía no va a comenzar las contracciones. El cuello uterino está cerrado y está rígido, así que tampoco el bebé va a poder salir por ahí. Y las células miometriales van a estar hipertrofiadas. ¿Ah? O sea, el miometrio, que es el músculo liso del útero, va a estar muy hipertrofiado. Lo que sí puede haber, que seguramente alguna vez habrán escuchado nombrar, son las contracciones de Braxton Hicks. Les habrá pasado, si tienen alguna conocida, o incluso ustedes, si ya alguna de ustedes ya es mamá, que algunas mujeres manifiestan en algún momento de la gestación que sienten que ya están por entrar en trabajo de parto, es decir, en la fase activa que vamos a ver en un rato. Pero cuando van al médico, el médico le dice, no, estas no son todavía las contracciones de parto, son unas contracciones de Braxton Hicks. Bueno, que todavía no significa que se está por expulsar el bebé. Las contracciones de Braxton Hicks en realidad aparecen un mes antes de el trabajo de parto activo, que es la etapa 2. ¿Cuáles son sus características para diferenciar de las que vamos a ver en un rato? Son débiles y son muy irregulares, o sea, ya vamos a estudiar que por la oxitocina, ya vamos a ver el reflejo, las contracciones del trabajo de parto ocurren siempre y cada cierto tiempo, ¿tá? Y son potentes. Estas son débiles e irregulares, a veces ocurren cada muchos minutos, a veces cada pocos minutos, pero son muy irregulares. Van aumentando de intensidad y frecuencia a medida que se acerca el parto, a la etapa activa, digamos, del parto. Pero no son suficientes para desencadenar el trabajo de parto activo que vamos a ver enseguida. ¿Ah? Pero bueno, a lo mejor una madre embarazada, y sobre todo si es la primera vez que está embarazada, puede interpretar como que está por nacer el bebé. ¿Ah? La función de estas contracciones de Braxton Hicks es preparar el útero para el parto. ¿Tá? A ver, vamos a hacer un recreo, entonces son las 10. Vamos a tomarnos entonces 10 minutitos de recreo y ahí vamos a continuar hablando de este tema. ¿Tá?